Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 27, convertidores AC-AC indirectos. Los convertidores AC-AC son convertidores que nos permiten transformar la corriente alterna, también en corriente alterna, pero en donde la frecuencia y la amplitud pueden ser controladas. Este es el caso típico del control de un motor alterno conectado a la red eléctrica. En este caso tenemos en la red eléctrica entonces una frecuencia fija y una amplitud fija, 220 volts 50 Hz en el caso chileno, y queremos entonces controlar el motor proveyéndole un voltaje de amplitud variable y una frecuencia variable, de tal forma de poder controlar en forma efectiva la velocidad del eje. También se puede utilizar en muchas aplicaciones industriales en donde tengamos esta configuración, ya sean bombas, ventiladores, laminadores, molinos, etc. Por otro lado, se puede utilizar en generadores eólicos en donde la energía, la configuración es exactamente la misma, pero esta vez la energía viene desde la carga, viene desde el lado de la carga, en donde tenemos que la velocidad de giro del generador depende del viento y por lo tanto la frecuencia eléctrica que genera en los terminales también es variable. Entonces este convertidor AC-AC permite tomar esa frecuencia variable y transformarla en una frecuencia fija de amplitud constante e inyectar esta energía entonces a la red AC. Otra aplicación es la interconexión de redes o de microredes, en donde tenemos el sistema está conectado, son dos redes alternas, ¿cierto?, que tienen distinta frecuencia o distinta fase y que se tienen que conectar entre ellas. Por lo tanto, este convertidor les permite hacer esa conexión de forma suave. Existen variados convertidores AC-AC. La principal característica que los separa es si son directos o indirectos. En el caso de los indirectos, quiere decir que el convertidor AC-AC pasa desde las corrientes alternas a corriente continua y luego tiene un inversor que nuevamente toma esa corriente continua y la lleva a corriente alterna. En el caso de los directos, esto no sucede así, sino que la configuración del convertidor no pasa por un elemento DC, y por lo tanto convierte directamente de alterna a alterna, por eso se llaman directos. En esta topología de directo tenemos los cicloconversores que están basados en tiristores y los matriciales que están basados en dispositivos controlados, en transistores, IGBTs o IGCTs. Los convertidores directos los vamos a ver en el próximo módulo. En el caso de los convertidores indirectos, que es lo que veremos en este módulo, tenemos también una clasificación dependiendo la naturaleza del enlace DC, es decir, si es fuente de voltaje con un condensador o fuente de corriente con un inductor. Dentro del fuente de voltaje tenemos dos configuraciones dependiendo la característica de entrada o el convertidor de entrada. Si es un convertidor de diodo se llama frente de diodo. Si es un rectificador fuente de voltaje se le llama active front end o convertidor activo, frente activo. En el caso del fuente corriente, depende de la construcción del fuente corriente y de la operación, se clasifican en LCI, que son inversores, tienen inversores basados en tiristores, por lo tanto operan a frecuencia fundamental, no son conmutados, operan con el desfase del ángulo, y tenemos los CSI, que son Current Source Inverter, el acrónimo, y que son conmutados. Y por lo tanto operan con dispositivos que pueden encender y apagar y a mucha mayor frecuencia de conmutación. Vamos a empezar con los fuentes de voltaje, en particular con los fuentes de diodo. Entonces, tenemos que los convertidores indirectos, tenemos dos tipos de convertidores indirectos: los fuentes de voltaje que tienen un condensador en su enlace DC y los fuentes de corriente que tienen un inductor. Este elemento permite almacenar energía. No es solamente un filtro, como el caso de los voltajes de las corrientes de entrada y los inductores de entrada, y los condensadores de entrada y salida en fuente de corriente. No es el elemento del enlace DC no es solamente un filtro, es un elemento que permite almacenar energía. Esa es la principal característica. Y ese almacenamiento de energía significa que nos permite mantener un voltaje constante acá, a pesar de que hayan pequeñas variaciones en la corriente de entrada y de salida. El voltaje se puede considerar constante porque el condensador es suficientemente grande. Y en el caso del inductor lo mismo. A pesar de que hayan diferencias en los voltajes en los terminales, se puede considerar que la corriente que circula por acá es constante.
Veamos la primera entonces topología, que es el convertidor fuente de voltaje, pero con puente de diodos a la entrada. En este caso se le llama entonces fuente de diodos y tiene la característica de que tiene entonces el puente de diodos, un condensador y el inversor trifásico en este caso, fuente de voltaje. Y ese es el caso de un Star Motor. Es bastante simple en términos de diseño y operación porque la etapa de entrada, como solamente tiene diodos, el único diseño que requiere es el voltaje y la corriente que van a necesitar esos diodos, y en términos de operación no hay ningún elemento operativo dentro del diodo. Una vez que se conectan los diodos, funcionan solamente por el voltaje aplicado. Por lo tanto, simplifica esta parte del convertidor. Además tiene una alta confiabilidad porque los diodos no tienen elementos adicionales, no tienen drivers, disparadores, ciertos circuitos de disparo como los inversores. Por lo tanto, esta parte es mucho más confiable. Y por último, no requiere control de voltaje, es decir, el voltaje en la CDC es simplemente el voltaje de entrada, ¿cierto? Es función del voltaje de entrada. Ahora tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no hay un sistema de control, pero la desventaja es que si el voltaje de entrada baja o una fase tiene una falla y cae, entonces se produce una distorsión en el voltaje del enlace DC. Ahora, como tenemos diodos a la entrada, los corrientes que generan estos diodos hacia el condensador tienen la característica armónica del armónico número 6, ¿cierto? Ese es el elemento, además de la corriente continua, tiene el sexto armónico y por lo tanto el condensador que hay que diseñar para este tipo de convertidores es mucho más grande, porque tiene que filtrar ese sexto armónico. Tiene también, entre las desventajas, es que no permite manejar cargas regenerativas. Es decir, cuando el motor regenera, es decir, está frenando, la energía va desde la parte mecánica hacia la parte eléctrica. La energía entonces se puede ver como una corriente que viene desde el inversor hacia el condensador, pero del condensador no puede ir hacia la red, porque los diodos no permiten una corriente inversa en sus terminales, a través de ellos. Por lo tanto, como no hay corriente, esta corriente se corta y toda la corriente del motor empieza a cargar el condensador. Una vez que el condensador llega a un cierto límite de operación, este dispositivo tiene que apagarse, ¿ya? Y se produce una falla. Es posible que para pequeños tiempos de regeneración, ¿cierto? Para pequeñas cantidades de energía, el nivel de voltaje o de corriente y voltaje que aumenta acá el condensador es pequeño, por lo tanto no se produce una falla, así que puede manejar cargas regenerativas temporales. Pero si esta carga es mayor, esta regeneración es por un tiempo más prolongado, entonces no se puede hacer. Ese es el caso típico de por ejemplo, un ascensor, en el caso cuando está bajando, ¿cierto? Está regenerando potencia y por lo tanto en forma continua, no se puede utilizar esta configuración. Y otra topología, otra configuración que produce eso es cuando tenemos una cinta transportadora que tenga pendiente negativa. En ese sentido estamos bajando material, por lo tanto la gravedad hace que la cinta transportadora acelere y el motor lo que hace es ir frenando esa cinta transportadora. Y en ese caso estamos permanentemente regenerando potencia. En ese caso tampoco se podría utilizar entonces esta topología. Por otro lado, tiene una alta distorsión en la corriente de entrada, debido a que tenemos una carga capacitiva y estos son un puente de diodo. Entonces la corriente de entrada que tenemos es esta corriente que tenemos acá. Si bien está en fase, si se fijan la fundamental está más o menos en fase con el voltaje, la distorsión que esta genera hace que el factor de potencia de entrada también sea bajo. Por lo tanto, se requieren filtros o algún tipo de configuración para evitar ese problema. La solución más simple para evitar el problema de la distorsión de entrada es utilizar una configuración de puente de diodos con transformadores, con alguna configuración de transformadores. En este caso es el transformador de 12 pulsos, el primero que vemos acá a la izquierda. Tenemos dos puentes de diodos conectados en serie, tenemos un transformador con dos secundarios. Esos secundarios tienen 30 grados de fase entre ellos. Perdón. Uno está en delta y otro está en estrella. Por lo tanto, si bien las corrientes de entrada de cada uno de los puentes de diodos tiene un alto contenido armónico, parte de ese contenido armónico se cancela en el transformador y las corrientes de entrada son mucho más sinusoidales como las que ustedes pueden ver aquí en la figura. ¿Ya? En particular se cancelan las armónicas de baja frecuencia, las 5 y las 7. Y por lo tanto, la armónica de menor frecuencia que aparece acá recién es la 11. Ese mismo fenómeno, o ese mismo efecto, se puede extender a 18 o 24 pulsos. Acá se puede ver el de 18 pulsos, en donde tenemos esta vez 3
puentes de diodos conectados a un transformador multipulso, es decir, un transformador con un primario y 3 secundarios cuyos desfases son 20 grados entre ellos. Ese desfase es tal que permite que se cancelen las armónicas de baja frecuencia, las 5, las 7, la 11 y la 13. Y por lo tanto, en este convertidor de 18 pulsos, las primeras armónicas que aparecen son la 17 y la 19. Eso quiere decir que la corriente de entrada es mucho más sinusoidal y a la vez también la corriente que va hacia el condensador también es más sinusoidal. Por lo tanto, el condensador puede ser más pequeño. Bien, ¿cómo se diseña este ángulo entre los transformadores? Bueno, se divide 60 grados por el número de secundarios. En este caso tenemos 60 grados dividido por 2, nos da 30 grados, que es el ángulo entre el delta y la estrella. Acá tenemos 60 dividido entre 3, nos da 20 grados, que efectivamente ustedes pueden ver que hay 20 grados entre cada uno de los secundarios. Si tuviéramos unos de 24 pulsos, es decir, con 4 puentes de diodos conectados en serie, tendríamos que tener 4 secundarios y cada secundario dividido con un ángulo de 60 dividido por 4, es decir, 15 grados entre cada secundario. Y ahí las primeras armónicas que aparecerían serían recién la 23 y la 25. Por lo tanto, mucho más sinusoidal. Esto se ocupa en particular cuando el accionamiento, el ACAC, ¿cierto? El convertidor ACAC es de muy alta potencia. ¿Ya? Porque en ese caso, el costo del transformador, porque es un transformador especial, ¿cierto? Que hay que diseñar acá, se ve incluido o no es tan alto comparado con el costo del resto del convertidor. ¿Ya? Y también porque en niveles de alta tensión y alta potencia las restricciones armónicas son mucho más fuertes, así que no se puede utilizar un convertidor de 6 pulsos o incluso en algunos casos de 12 pulsos, sino que utilizar de 18 en adelante. Para el problema de la regeneración, una solución simple es utilizar un chopper disipativo. ¿Qué es ese chopper disipativo? Es básicamente una resistencia con un transistor. Entonces, cuando la energía del motor viene desde el eje mecánico hacia la parte, los terminales eléctricos y se viene hacia el condensador, lo que se hace, si el condensador empieza a aumentar su voltaje, la resistencia simplemente se conecta. Y por lo tanto, eso permite evitar que el condensador siga aumentando su voltaje. Esa resistencia se puede conectar en forma permanente, a esa se le llama resistencia de frenado, o se puede conectar en forma PWM, en donde se va conectando o desconectando la resistencia dependiendo si el voltaje aumenta o no. De esta forma el voltaje aumenta en forma suave o simplemente se mantiene constante. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la potencia que te está regenerando acá se disipa, se pierde en el resistor. No es posible utilizarla para otra cosa. Aquí pueden notar que existe un pequeño inductor a la salida del puente de diodos y entre el puente de diodos y el condensador. ¿Para qué se ocupa ese inductor? Se ocupa para efectos de filtraje de la corriente de entrada. De tal forma que cuando opera este puente de diodos, opera pensando o viendo que tiene una carga inductiva a la salida. Y la carga inductiva, recuerden que tenía una forma de onda cuadrada. Por lo tanto, tenía menos contenido armónico que la carga capacitiva. Por lo tanto, la corriente de entrada se ve más suavizada. Además, se ocupa este filtro L1, que es un filtro también para evitar los armónicos de alta frecuencia. Y se ocupan en combinación con este de acá para reducir la contaminación armónica de entrada. Bien, ahora, es posible evitar ambos problemas, la distorsión y la regeneración, utilizando un rectificador de frente activo. Es decir, un accionamiento AC-AC, en donde tenemos un inversor controlado y un rectificador controlado. Fíjense que el rectificador tiene la misma estructura que el inversor, entonces a esta topología se le llama topología back-to-back, o espalda a espalda. Significa que son dos convertidores que son iguales, solo que uno funciona como rectificador y el otro como inversor. Este convertidor entonces nos permite manejar cargas regenerativas porque la corriente que puede haber aquí puede ser positiva y negativa. De esa forma la energía del motor pasa a través del inversor, llega al enlace DC, pasa a través del rectificador y lo podemos enviar a la carga, a la fuente. ¿Verdad? O ser utilizada en otra parte de la industria, ¿cierto? También podemos, la distorsión de entrada es muy baja porque tenemos una modulación acá en el rectificador de entrada y eso significa que las señales de entrada son casi sinusoidales las corrientes.
y también son controladas, es decir, tenemos un sistema de control que nos permite controlar el ángulo de la corriente y el voltaje DC, y al controlar el ángulo de la corriente podemos hacer que la potencia reactiva sea capacitiva o inductiva o simplemente cero y trabajar con factor de potencia unitario. Una de las desventajas es que él necesita un sistema de control, de modulación y de control para el rectificador, ¿ya? Aunque esa no es una desventaja desde el punto de vista actual, porque para el control del inversor ya se tiene un dispositivo, un microcontrolador, un dispositivo de procesamiento digital que nos permite hacer ese control. Por lo tanto, se requeriría solamente utilizar más pines de entrada y salida o utilizar un procesador un poco más poderoso, pero no es un costo adicional. Lo que sí tiene un problema es que baja la confiabilidad con respecto al puente de diodos. ¿Por qué? Porque además del puente de diodos, ¿cierto? Además de los diodos que tenemos acá conectados, tenemos un transistor y todo el circuito de disparo adicional, lo cual al aumentar la cantidad de elementos que tiene el convertidor también disminuye la confiabilidad, porque cada uno de esos elementos tiene una posibilidad de falla. Veamos ahora los fuentes de corriente. En los fuentes de corriente tenemos primero el LSI, que es un convertidor es un convertidor back-to-back, es decir, tenemos la misma estructura de convertidor en el rectificador y en el inversor, y en ambos casos está hecho a través de tiristores. ¿Ya? Se llama Load Commutator Inverter, o LSI en inglés, ¿cierto? Por la sigla en inglés, es porque la conmutación la genera la carga. O sea, la carga genera los voltajes V0, ¿cierto? La interacción de la carga con la corriente del DC, y por lo tanto, este voltaje que se ve aquí en estos terminales de salida es el que sirve para generar la conmutación de los transistores, de los tiristores del inversor. Este tipo de convertidor se controla, recuerden, con el ángulo de disparo. Y aquí no hay modulación, sino que el ángulo de disparo se desplaza. Y al hacer eso, inherentemente el factor de potencia es variable. ¿Por qué? Porque si queremos cambiar la corriente de entrada, la corriente DC, tenemos que cambiar el ángulo de los tiristores y por lo tanto cambiar el factor de potencia de entrada. Están acoplados el control con el factor de potencia de entrada. Esta topología, como tiene solamente un puente de tiristores en la entrada, genera una muy alta distorsión. ¿Ya? Pero esta distorsión, obviamente utilizando solamente un convertidor, pero esta distorsión se disminuye cuando se utilizan transformadores de otras configuraciones de transformador, por ejemplo de 12, 18 o 24 pulsos. En particular, esta topología se ocupa para accionamientos o para motores de muy alta potencia. ¿Ya? Como la figura que ustedes ven acá abajo es un ejemplo de la empresa BB, en donde es del orden de 1 megawatt la potencia que puede generar. Y eso es porque los transistores permiten ese nivel de potencia. ¿Ya? Y además hay una configuración de entrada, en este caso de 12 o 18 pulsos, que nos permite reducir la distorsión armónica a la entrada. Por último tenemos el convertidor fuente de corriente, pero esta vez con una configuración back-to-back con IGCTs o IGBTs, es decir, con dispositivos controlados. Estos dispositivos se pueden apagar y encender, a diferencia del tiristor que solamente se podía encender y se controlaba con ángulo. Estos se apagan y se encienden, por lo tanto se controlan con modulación. Ambos esquemas utilizan modulación. Ahora, en el caso del IGCT, recuerden que es de la familia de los tiristores. Por lo tanto, inherentemente tiene un diodo o genera la característica de diodo en sus terminales. A diferencia del IGBT, que es de la familia de los transistores, y que no genera ese diodo, y por lo tanto hay que agregar un diodo adicional en serie, que es este que tenemos acá. ¿Ya? Eso lo vimos en el módulo de convertidores fuente de corriente. Este tipo de convertidores no se puede usar con diodo a la entrada, siempre tiene que tener, o es una configuración back-to-back, en donde el inversor se repite en el rectificador. ¿Y por qué? Porque necesitamos control de la corriente DC. En ambos casos, siempre necesitamos tener la corriente DC controlada. Ahora, como tenemos un sistema de control a la entrada y a la salida, podemos controlar, con la salida podemos controlar el motor, la velocidad del motor, y con la entrada podemos controlar la corriente DC, pero también podemos controlar los voltajes de entrada. Por lo tanto, de forma indirecta, las corrientes de entrada y lograr que el factor de potencia sea unitario. Como tiene un filtro a la entrada, un filtro LC, las corrientes de entrada son mucho más suaves. Son casi sinusoidales y tienen muy baja distorsión. Ahora, el de arriba, el que está hecho con IGCT, recuerden que el IGCT es en el fondo un tiristor, que se puede apagar.
Por lo tanto, los niveles de potencia del que se pueden lograr con esta topología de acá arriba son muy altos, similares a los del LSI. En el caso de los IGBT, los niveles de tensión que se pueden lograr son menores y por lo tanto los niveles de potencia también son menores. Pero aún así conserva todas las otras características de buena calidad de energía tanto hacia la red como hacia el motor. Bien, con eso terminamos entonces el módulo de los convertidores AC/AC indirectos. Muchas gracias.